justamente para conversar sobre este tema. Esta tarde nos acompaña Roberto Guerrero Agama, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta entrevista. No, al contrario, aquí estamos para servirles. Sí, revisando los números, hay superávit en el tema del campo mexicano, es decir, exportamos más dinero en producción agropecuaria de lo que importamos. Sin embargo, todavía en México la mitad de los alimentos que se necesitan para suministrar a la población vienen del exterior. ¿Cómo puede ser que tengamos un liderazgo en exportación de productos del campo y en nuestro territorio hagan falta para poder alimentar a la población y debamos traerlo del extranjero? ¿Cómo podemos entender esta aparente contradicción? Aquí tendríamos que ver esa condición de lo que es la alimentación. Tenemos por un lado lo que son los productos básicos o los granos básicos, en donde nosotros somos deficitarios. Y por otro lado, los que son los complementarios, toda esta parte de frutas y hortalizas que son importantes para la fibra, vitaminas, minerales, pero que tienen una muy baja cantidad de proteína. Nosotros producimos grandes cantidades de hortalizas y las hortalizas tienen un precio importante en el mercado. Estamos hablando que un invernadero de 1 hectárea puede llegar a producir arriba de 400 toneladas por hectárea. Un sistema de maíz de muy alta tecnología, con riego, con aplicación de fertilizantes, etcétera, pudiese llegar a 22 toneladas por hectárea. ¿Sí? El jitomate el maíz está entre 3 y 5 pesos el kilo de grano. El jitomate está por arriba de los 15 y hasta 40 pesos podemos llegar a encontrarlo en el mercado. Ahí es donde vienen los diferenciales. Las hortalizas nos generan grandes ganancias y es lo que estamos exportando porque precisamente, sobre todo en la época invernal, los países del norte no pueden producir, nosotros sí. Nosotros somos deficitarios en el campo, en la parte de básico. Estamos hablando que el promedio de maíz en el campo es de 4 toneladas por hectárea para un pueblo que diariamente come tortillas. Y ahí es donde viene el déficit. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos. Sí, justamente uno de los alimentos que más caracteriza a nuestra población es el maíz, por la tortilla, y resulta que un porcentaje importante del maíz lo traemos de fuera porque no alcanza lo que sembramos dentro. ¿Esto es una verdad absoluta o con el tiempo se pudieran implementar estrategias para aspirar a tener autosuficiencia alimentaria en la parte del maíz, Roberto? Lamentablemente tenemos que entender que es un territorio demasiado heterogéneo tanto en suelos como en clima. ¿Sí? Tenemos producciones de muy bajos rendimientos en los trópicos, de muy altos en las zonas templadas, planas, porque esa es la otra característica. Y si volteamos para donde veamos nuestro país, tenemos esa condición de lomeríos, de serranías, en donde también se siembra maíz, perdiéndose el suelo, perdiendo la productividad y bajando los rendimientos. Entonces, sí se está buscando y se sigue buscando maíces de muy alta producción. Aquí en la facultad tenemos un área de investigación importante en esa área de la búsqueda también de maíces de mayor productividad, pero el consumo es muy elevado. Y por otro lado, hay que entender que en México comemos maíz, pero en el mundo no lo comen. El maíz es utilizado para alimentos balanceados, para forrajes, cosas de este tipo. Por lo tanto, el excedente de granos que lógicamente no come el mundo, pues nos los vende a muy bajo precio. Entonces también está la parte económica, ¿no? Donde sale más barato comprarlo que producirlo, porque además nuestro 75% de producción de básicos en el país es temporalero, ni siquiera es bajo riego. Entonces entramos en esa condición de bajos rendimientos, tanto por los propios materiales adaptables a cada una de las regiones que son tan heterogéneas, pero por otro por los paquetes tecnológicos que son deficitarios y que son muy complejos a tener temporales con a veces exceso de lluvia.
Sí, Roberto Guerrero, después del maíz, ¿qué otro producto es deficitario en nuestra nación, en nuestro país? Después del maíz, ¿qué le sigue? Prácticamente todos los granos tenemos un problema de déficit, ¿sí? Adquirimos arroz, y igual de igual manera, se requiere de mucha agua, tiene ciertas características que dificulta también nuestro pueblo, y más otra vez en zonas tempraneras muy difícilmente alcanzamos esos niveles. Hay para la zona de la Chontalpa grandes producciones precisamente por la cantidad de agua que requiere este tipo de cultivo. Sale mucho más barato a veces traerlo del oriente que de la parte de China, de Japón, de estas zonas, que producirlo nosotros mismos. Tenemos un déficit en trigo. No es tan grande, realmente pero sí es importante. Tenemos a veces déficit de frijol, también adquirimos frijol, ¿sí? Entonces, básicamente, ahora sí que los granos que consumimos sí tenemos problemas de producción. Sí, ahora la parte que genera muchos recursos, que genera divisas a nuestro país, que tiene la balanza comercial superavitaria en materia de campo para nuestro país, ¿por qué no se refleja en los ingresos de las personas que viven del campo? La mitad de la población que vive del campo está en pobreza. ¿Por qué no se refleja esa riqueza o por qué no se reparte esta riqueza de una manera más equilibrada, más igualitaria? Hay que entender que estos sistemas de exportación o de mercados que hoy en día están catalogados como elite o de ciertos niveles adquisitivos, como es toda esta venta de lechugas en bolsas que encontramos en los súper, no están al alcance de toda la gente. El consumo está determinado básicamente por las demandas que se tienen, que no la cubren más que una fracción de nuestros productores. Estamos hablando que entre el 5 y el 8% de la superficie cultivable en el Bajío está para brócoli, coliflor, que es congelado y enviado a los Estados Unidos. No se necesita más, y es una superficie muy baja, que sí requiere de mucha mano de obra, sí, pero por superficie tampoco llega a esos niveles. El campo en México lamentablemente se ha envejecido, la gente que lo está trabajando ya no participan los jóvenes, precisamente porque no hay una atención de ganancia que les allegue no solamente el punto para comer, sino para otras características de la vida moderna. Y eso provoca el abandono del campo. Por lo tanto, los que se siguen dedicando no tienen los medios, los apoyos llegan escasamente, llegan en mal tiempo. Hemos tenido entregas de maíz en junio cuando se está sembrando en mayo, en abril, entregas de maíz en agosto, septiembre, cuando ya la planta ya está grande. Entonces, ese tipo de apoyos, sí, en papel están llegando, en la realidad poco funciona. Entonces, se va empobreciendo el campo, está envejecido, los jóvenes no están actuando y lo que se necesita es que tenga un mayor incentivo atractivo económico para que vuelva a fluctuar nuestro campo mexicano. Sí. Roberto Guerrero Agama, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas, si le parece. Claro que sí. Muchas gracias y estamos para servirles. Buen día. Hasta pronto.